Pues buenos días. Que vamos a presentar ahora a Gabriel Insausti y después a Federica Bergamino, perdón. Gabriel Insausti lo conozco mucho, la verdad es que a Federica la acabo de conocer ahora mismo. Gabriel Insausti es profesor en la Universidad de Navarra, es un conocedor muy a fondo de la literatura inglesa. Él conoce muy bien la influencia de la poesía inglesa en Luis Cernuda y cómo Luis Cernuda es el que introduce la poesía inglesa en España. Y él mismo ha traducido prácticamente desde los románticos hasta nuestros días. Hay traducciones excelentes de poetas del XIX románticos y de poetas del siglo XX al español, en buen español, porque una traducción es importante que esté hecha también por un buen poeta al idioma de recepción. Como ensayista, yo es que no sé de dónde saca tiempo, porque a mí no me ha dado tiempo a leerme todos sus ensayos. Me he leído nada más que los ensayos que tiene sobre Cernuda, cómo desmonta el mito de Miguel Hernández, un ensayo precioso, y también un libro así de gordo, es verdad, así de gordo, sobre la literatura inglesa y la Gran Guerra. Tiene más ensayos que yo no lo he leído, pero este caballero sobre todo es poeta, quiero decir, lo que sustenta todas sus traducciones, todas sus ediciones, todas sus traducciones, sus ensayos, en el fondo son las ramas de la raíz, y la raíz que es poeta. Yo he tenido la suerte de conocer a muchos poetas y verlos crecer, y este año que está corriendo para mí ha sido un alegrón, porque he visto cómo salían dos libros suyos, uno en pretexto, La línea de nieve, y otro de poema en prosa que se llama La sombra del nogal. Se lo voy a decir aquí porque después comiendo me daría vergüenza, pero estoy un pedazo de poeta, vamos. Todo lo otro son ramas, casi lo llamaría hojarasca. Óiganlo, porque tiene mucho que decir. Los poemas de Joseph Brodsky son muy buenos. Los rusos decían, no, Heidegger decía que el hombre es el pastor del ser, y yo me temo que el hombre no, los rusos. Y aquí ya no me enrollo más. Brodsky era judío y era ruso y tiene unos poemas de Navidad que parecen cristianos, de una intensidad extraordinaria y además muy elotianos, porque como Insausti y como Cernuda, Brodsky asimiló muy bien la lectura de los correlatos objetivos de toda la poesía inglesa contemporánea. Muchas gracias, José Julio. Venía yo con el miedo de no tener mucha clac con Joseph Brodsky. Ya tengo un partidario, un gran lector y aficionado a Joseph Brodsky, así que espero no perderlo con mi intervención. Y muchas gracias por sus elogios a mi poesía. Obviamente el poeta es él, pero sí es verdad que al final todo tiene que ver con tu posición dentro del lenguaje y del mundo. Luego es inevitable para los que escribimos poesía que eso se note de algún modo. ¿Por qué escribió Joseph Brodsky tantos poemas navideños? Desde muy temprano del ejercicio de la poesía, hacia los años 60, decidió, y él era muy navarro en este sentido, se atenía muy fielmente a sus resoluciones y a sus costumbres, decidió escribir todos los años un poema navideño. Así que acumuló pues, entre 25 y 30, el concepto de poema navideño puede ser relativamente lato. ¿Y por qué lo hizo? De hecho, existe una antología de poemas, Nativity Poems, poemas navideños de Joseph Brodsky. Claro, una posible respuesta sería, para quien no conozca a Joseph Brodsky, claro, será el típico poeta cristiano, testimonial, que casi escribe una poesía litúrgica apta para ser recitada en el templo, como Paul Claudel, que son antífonas. Pues no, porque era judío. Era judío en un momento de relativa hostilidad, persecución, ese momento que relata la novela de Vasily Grossman, Todo fluye, por la exaltación nacionalista motivada por la Segunda Guerra Mundial y la inmediata posguerra, donde el judío era un elemento cosmopolita, entre comillas, según el lenguaje oficial, lo cual motivó que su padre fuese desmovilizado y expulsado del ejército.
Y Brodsky, el primer recuerdo que tenía, como comenta en una de sus prosas, es haber ocultado su condición de judío cuando rellenó una ficha para apuntarse a una biblioteca pública. Así que por ahí no. Otra posible respuesta. Bueno, es que quizá el judaísmo, como a tantos otros en el siglo XX y antes, el judaísmo le sirvió para reconocer en Jesús de Nazaret a un maestro de la palabra y quizá con el tiempo pudo reconocer ahí la encarnación del verbo. Pues no, porque en realidad el judaísmo de la familia de Joseph Brodsky era nulo. Era una familia completamente secularizada, no profesaban ninguna religión, no se hablaba de religión en absoluto, no era un tema que apareciese en la vida de la familia Brodsky. Otra posible respuesta, bueno, ¿será por la cultura que lo rodeó? Pues no, no puede ser. La cultura era la ortodoxia ideológica del marxismo-leninismo y la premisa fundamental de esa cultura era un materialismo científico. Es un poco incompatible con la fe en la encarnación del verbo. Otra respuesta alternativa. Bueno, entonces sería quizá a través de lo que quedase vivo, palpable, de la tradición ortodoxa, del mundo de Gogol y Dostoyevsky, pues Soloviev. Pues no, primero porque él, más que ruso, su patria era sobre todo San Petersburgo. Eso sale por doquier en su poesía y en su prosa. Él no añoraba mucho las estepas. Él lo que añoraba era San Petersburgo. Y San Petersburgo era lo menos ortodoxo y lo menos paneslavista, etcétera, de Rusia, por lo menos a sus ojos. Una ciudad nueva, creada en el siglo XVIII, como ventana hacia Europa, por Pedro el Grande, donde él decía que no había muchas cúpulas de cebolla, porque Pedro el Grande había traído arquitectos franceses, italianos. Era lo más occidental que había dentro del Oriente, ¿no? Pero es que además, él dice, no, si de todas formas la fiesta para el mundo del cristianismo oriental es la Epifanía, más que la Navidad, que es lo propio del cristianismo occidental, de tanto los católicos como protestantes, anglicanos. Creo, esto no lo dice, creo que porque el cristianismo ortodoxo tiene una relación con la unión hipostática distinta de la que tenemos nosotros. Ellos ponen más el énfasis en la divinidad. Entonces tiene su lógica que celebren más el momento en que el niño Dios es reconocido en su divinidad y su majestad y adorado por los magos, que el festejar la encarnación, la carnalidad del verbo, ¿no? Así que tampoco por ese lado. Bueno, será entonces por los modelos literarios, por Lomosov, por la canción de Navidad, el poema de Pasternak, pues tampoco. Sus modelos, como veremos en un par de minutos, son otros. Última posibilidad, ¿será que la vida le condujo por ese camino? De hecho, se casó con una italiana en su exilio, y una italiana católica. Y hay un momento en el que él viene a declararse medio cristiano. Bueno, dice cristiano, en otro momento dice calvinista, en otro momento dice pagano. No hay que tomarse muy en serio esas declaraciones. Pues no, y desde luego lo que dice es que no frecuenta ningún templo. No practica ninguna religión. Entonces, ¿por qué alguien, excluidas todas estas posibles respuestas, alguien así escribe tan regular y fielmente un poema navideño todos los años? Pues para intentar improvisar una respuesta vamos a ver algún ejemplo, como el primero de los, creo que es el primero, sí, de los poemas seleccionados en esta antología de Brodsky, que se llama Balada de Navidad. Y lo navideño prácticamente acaba en el título. Una traducción patarrera diría algo así como: flota en una penumbra duradera, entre inmensidades de ladrillo, un barquito de oscuridad. Parece que navega a través del parque de Alejandro. Es solo una farola solitaria, sin embargo, una rosa amarilla contra la noche, para los amantes que pasean debajo de ella por la bulliciosa calle. Flota en una tristeza duradera un zumbido de abejas, los hombres borrachos dormidos. En la oscura capital, un turista solitario toma otra fotografía. Ahora
Hacia la calle Ordinca gira un taxi con rostros enfermizos. Hombres muertos se inclinan, se entregan a los brazos de las casas bajas. Flota en una tristeza duradera un poeta en su aflicción. Hacia aquí un hombre de rostro redondo vende queroseno, triste custodio de su tienda. A lo largo de una sosa y vacía calle, un viejo calavera se apresura. Pronto, los recién casados que conducen en la medianoche navegan a través de esa tristeza. Bien, el poema sigue y al final, en la penúltima estrofa, se menciona la palabra Navidad. Y lo que viene a decir es que en medio de esa tristeza alguien puede sentir con la esperanza, más que de la Navidad, dice, de la Nochevieja, de un nuevo año. Nochevieja se dice New Year's Eve, la víspera del Año Nuevo, en inglés. Alguien puede llegar a tener la esperanza de que este mundo, habiendo girado hacia la izquierda, pueda girar a la derecha. Es un juego con la anfibología de right, que es la última palabra del poema. Right significa tanto derecha como correcto. Habiendo girado hacia la izquierda, pudiese tomar el camino correcto. Es esa ambigüedad. Bien, un poema estrófico que huye del fraseado amplio que suele tener habitualmente y con mucha subordinación, muy digresivo, con muchos paréntesis de Brodsky, sino que tiene aquí un fraseado más conciso, con esa reiteración del primer verso, parece que no acaba de arrancar, y donde más que Navidad hay solsticio de invierno. Hay esa pesadumbre que reconocemos, el zumbido de abejas, esa alusión casi a una vida de insecto, a las colmenas, que serían esas viviendas compartimentadas, si recordáis, doctor Zivago, sobre la cual escribió Brodsky un ensayo, en una habitación y media. Es la habitación, la única estancia que compartían sus padres y él mismo. Es decir, el anonimato, la opresión del individuo. Y también, al final, se ve tema que saldrá también más adelante, la condición del poeta. Pero la Navidad aquí es un telón de fondo, no es un tema. Es una circunstancia en la cual él examina esa soledad, esa tristeza entre inmensidades de ladrillo poco apetecibles. Otro segundo ejemplo en la misma dirección se titula Discurso sobre leche derramada. Los ejemplos, los tres que voy a poner de esta primera fase, los escribió Brodsky en ruso durante los años 60, primeros 70. En cambio, los dos que voy a poner de la segunda fase es una secuencia muy tajante. Los escribió ya en inglés. Él se fue expulsado por parasitismo social de la Unión Soviética en el año 72. O sea, justo en la mitad de su vida, nació en el 40, murió en el 96, y sabía algo de inglés. Cuando salió de allí, fue aprendiendo mucho más y decía que tenía una relación de amor, una aventura con el idioma inglés, y acabó escribiendo poesía originalmente en inglés. Pero estos primeros ejemplos están escritos originalmente en ruso, traducidos por traductores profesionales o amigos poetas, en versiones que revisaba el propio Brodsky. No hay que obviarlo. De nuevo aquí un poema estrófico de signo, con un tono ya distinto, más sarcástico, desencantado. Tal. Discurso sobre leche derramada. Dice, llego a las Navidades sin un copec. Mi editor está poniéndose pesado con mi épica. El calendario de Moscú se está volviendo islámico. No voy a ninguna parte. No a los berreantes hijos de mi amigo, la acogedora familia, ni a cierta dama a la que conozco. Todos cuestan dinero, o ambos cuestan dinero. Me estremezco perezoso en mi silla. Oh, el maldito oficio del poeta. El teléfono no suena, y el futuro, una dieta. ¿Podría gorronear en el almuerzo del sindicato? Inténtalo tú. También puedes gorronear de las chicas del lugar. La independencia perdida es de lejos peor que la inocencia perdida.
Soñar con un rincón acogedor es terriblemente agradable, estoy seguro. Qué alegre la melodía de las campanas de boda. Todo está lleno de unas pararrimas, unas rimas deliberadamente ripiosas, Copec, Epic, Islamic, Body, Lady, Money, que le dan ese tono sarcástico, desengañado a alguien que, bueno, que retrata un poco una variante del tema anterior, la miseria material, ¿no? Que no tiene un duro o un copec, y que le sirve también para introducir la condición del poeta, el dilema entre gorronear, o sea, ligarse a una chica de la que gorronear un buen banquete de Navidad o gorronear del sindicato de escritores, ¿no? Es decir, ¿a quién vender tu alma? ¿Es mejor la inocencia o la independencia perdida? El tema de fondo sería, es un poema larguísimo, de 40 estrofas, en las que no voy a insistir, pero de nuevo la Navidad sigue siendo, bueno, un trasfondo que sirve aquí, como en el anterior poema, de contraste irónico, es decir, frente a la celebración, es decir, que es una fiesta, es el momento en que cesan las actividades ordinarias y productivas y nos reunimos, es decir, damos la espalda a la soledad para vivir en la comunión, y sin embargo esta fiesta lo que hace es acentuar irónicamente su sensación de soledad, ¿no? Porque está ahí en el anterior poema, en ese apartamento de ladrillo, entre inmensidades de ladrillo, aquí sin dinero, dudando por dónde tirar, no suena el teléfono, es decir, nadie le llama para invitarle, tal. Y sin embargo aquí ya, en 24 de diciembre de 1971, aquí ya estamos en otra cosa. Aquí ya sí, por fin, no hay solo un trasfondo, un telón de fondo, hay un tema, la Navidad como tema, pero usado de una manera muy inteligente. Y este ya sí que es, los otros no eran ejemplos muy emocionantes, aquí hay un poema logrado. Cuando es Navidad, todos somos Reyes Magos. En la tienda de la alimentación, resbalando y empujando. Allí donde una lata de halva, que es un dulce turco, he mirado en internet, con sabor a café, es la causa de una ola de asalto humano por parte de una multitud pesadamente cargada con paquetes. Cada uno es su propio rey, su propio camello. Bolsas de nylon, bolsas de la compra, conos de papel, gorras y corbatas, todas torcidas y boca abajo. Peste a vodka y a resina y a bacalao, a mandarinas, a canela, a manzanas. Inundaciones de rostros, ni una señal de un camino hacia Belén, cerrado por la niebla. Y los portadores de estos humildes obsequios saltan sobre los autobuses y bloquean las puertas, desaparecen hacia patios boquiabiertos, aunque saben que no hay nada ahí dentro del patio, ni un animal, ni una cuna, ni siquiera ella, alrededor de cuya cabeza destella, brilla un nimbo dorado. Obviamente los animales son la mula del buey, la cuna es cuna del niño en el pesebre y aquella del nimbo, pues la Virgen yo creo que caracterizada como una virgen con esos dorados de los iconos rusos, probablemente, ¿no? No es exclusivo, ahí ya desde Simone Martini y otros poetas del 300 y el 400 sucede lo mismo, ¿no? Pero, vacío, pero la mera idea de eso, del vacío, aporta unas luces que parece que vienen de ninguna parte. Herodes reina, pero cuanto más fuerte es, cuanto más seguro, más cierta es la maravilla. En la constancia de esta relación, de esta proporción inversa, de este contrapunto, está la mecánica básica de las Navidades. Eso es lo que celebran en todas partes. Pues su llegada, por su llegada juntan las mesas para celebrar el banquete. No hay una demanda de ninguna estrella durante un tiempo, de ninguna estrella, de ninguna moneda, de ningún drop star,
Estar ahí vale como moneda. Sin una especie de buena voluntad tocada por la gracia que se puede ver en todos los hombres desde lejos. Y los pastores han encendido sus hogueras. Cae la nieve. No hay humo, sino el sonido de latas de las chimeneas por el tejado y todos los rostros como una mancha. Herodes bebe. Todas las madres ocultan a sus hijos. El que viene es un misterio. Sus rasgos no se conocen de antemano y los corazones de los hombres tal vez no sean lo bastante diestros como para distinguir, como para reconocer al extraño. Otra de las estrofas magistrales, a mi modo, del poema, esa hospitalidad fallida en el Belén histórico, donde el niño tiene que nacer fuera de la ciudad. Solo lo acogen pues, los pastores y los ángeles, pero ahora es acogido en todas las casas. Es un tema y que yo creo que se puede explotar esto para hablar de la teología del acontecimiento, es decir, el extraño, Vintila Oria, ¿no? Dios ha nacido en el exilio, algo que no era predecible, algo que no está en el desarrollo de la semilla, algo que viene de fuera, la novedad absoluta, la encarnación, solo que los hombres quizá no reconozcan al extraño, viene a decir. Los corazones de los hombres, no los ojos. Pero cuando por fin se dispersan a través de la puerta las corrientes de aire, una espesa niebla de horas de oscuridad y una sombra aparece envuelta en un manto, dentro de ti descubres tanto un recién nacido como un espíritu que es santo. Miras fijamente hacia el cielo y ahí está, una estrella. A mí me parece ya un ejemplo logrado, donde todo el juego está en la superposición entre esa circunstancia actual de la gente que compra los regalos de Navidad y las cosas para el banquete de Navidad, para celebrar la Navidad en las tiendas, que se apresura hacia sus casas, por los patios, nieva, etcétera, etcétera, y toda la iconografía navideña, ¿no? De los animales, la cuna, la Virgen María, Herodes, la estrella que une las dos iconografías, ¿no? La superposición y el solapamiento de esos dos relatos, que es un modo de sugerir que el tiempo es lineal, pero también es cíclico, que Jesús está volviendo a nacer y vuelve a nacer todos los años, como en aquel momento histórico en el que lo hizo. Hay otros momentos en los que Brodsky utiliza este solapamiento, por ejemplo, Villancico sobre la ley marcial, donde es un villancico con un ritmo de canción, poema estrófico, con versos de arte menor, pero utiliza la circunstancia para hablar de los amigos que están encarcelados en la Unión Soviética. Y una variante de esta modalidad primera, con la que quiero terminar esta primera mitad, son los poemas navideños escritos en Venecia. ¿Por qué? No solo se atuvo a su decisión de escribir todos los años un poema navideño, sino que todos los años celebraba la Navidad, las vacaciones académicas correspondientes a la Navidad en Venecia. En lo cual se suman varias ideas. Primero, él había tenido el sueño, antes de abandonar la Unión Soviética, de una idea de civilización que era Venecia, un lugar con mucha historia, con templos, con puentes, con canales, con callejas estrechas y la acumulación del tiempo en forma de humedad y de olor a algas podridas. De todo esto hay un libro de prosas maravilloso que es Marca de Agua, que conocerán muchos de ustedes, pero también hay muchos poemas magníficos. Y yo creo que también, claro, cuando él ya no podía volver a su patria, San Petersburgo, encontró en Venecia una especie de réplica. Si San Petersburgo era lo más occidental que había en el Oriente, Venecia es lo más oriental que hay en Occidente. Es decir, te plantas en la Plaza de San Marcos y, claro, esa arquitectura bizantina de cúpulas y de mosaicos y
y de dorados, de panes dorados, pues te hace pensar en Bizancio, ¿no? Y de ahí esa fidelidad. Bueno, y también el agua, ¿no? San Petersburgo era una Venecia del norte por el agua, el río. Y entonces tiene varios poemas fantásticos con unas imágenes estupendas. Hay uno que se titula Estancias venecianas, donde no habla del agua alta, pero sí habla de la nebbia. Entonces dice, la niebla se ha apoderado de la ciudad de Venecia, entonces todo el mundo está en sus casas, y si a alguien se le ocurre ir un momento a por tabaco, dice, tiene que excavar un túnel en la niebla y apresurarse a volver antes de que se cierre el túnel, ¿no? Ese tipo de imágenes las borda, es fantástico. Antes de eso escribe Laguna, que es obviamente Laguna veneciana, y lo cito porque el poema que he leído antes es del 24 de diciembre del 79, es el poema de las últimas navidades que vive en la Unión Soviética todavía, en San Petersburgo. Mientras que Lagún es el primer poema navideño que escribe cuando ya ha abandonado su casa y lo más cerca que puede estar de ese Oriente perdido es Venecia. Donde, bueno, dice cómo llega a su pensión, al vestíbulo de la pensión, donde hay unas mujeres tejiendo, al resplandor de la televisión. La pensión se llama Academia, o sea que puede estar cerca del puente de la Academia. Y la pensión es como un barco que navega con la marea de la Navidad y la proa es el mostrador del conserje, claro, por la proximidad del agua. Entonces, y de repente un extraño dice, un don nadie, un huésped anónimo, todo en tercera persona, con una botella de grapa escondida en su gabardina, sube a bordo, es decir, entra en la pensión y va hasta su habitación a oscuras. Es un modo muy discreto, en tercera persona, de introducir el personaje del poeta, donde vive de nuevo una Navidad solitaria, tanto o más que aquellas novedades soviéticas, porque es extranjero en un lugar cuya lengua no habla, todavía no ha aprendido del todo, y termina dando un paseo por la Plaza San Marcos, y termina no él en primera persona, sino ese extranjero anónimo, huésped de la pensión Academia, y convirtiéndose en un rostro arrugado como un dedo que se arranca del anillo, ¿no? Que mira al cielo con un pensamiento vacío, con un ojo desnudo, más allá de todas las fronteras y de todos los predicados, pensando en algún objeto blanco, negro o sin color, vago, volátil, algo que le viene a la mente, tal vez un cuerpo, es decir, todo lo que está añorando y que es ya incapaz de definir con perfiles precisos todo aquello que ha dejado en su hogar, en su patria, incluyendo una mujer y un hijo, a los que menciona en el poema. Bien, este es el primer tipo de poema navideño de Brodsky, la Navidad primero como telón de fondo, luego la Navidad como tema que le sirve para hablar a él de la paternidad, el exilio, la hospitalidad, la esperanza, que cifra esa venida de un niño Dios, y también y aquí yo ya intento responder, ¿por qué poemas navideños? Civilización. ¿Cuál es la marcha de la civilización y qué lugar ocupa el poeta dentro de ella? Claro, yo creo que hay una idoneidad del tema navideño, primero porque es el acontecimiento central de nuestra civilización y es el que da comienzo al calendario, a nuestro calendario. Y segundo, porque así engancha Brodsky con su linaje poético, que es el de Osip Mandelstam, a quien en su ensayo, dedicado a él, denomina el hijo de la civilización, por la multitud de referencias griegas, latinas, rusas, que conjugaba en sus poemas. Así que es un modo de introducir esa reflexión sobre la civilización y de huir, por lo tanto, de la pura primera persona testimonial del poeta, también de recuperar la idea de fiesta, de una celebración universal, fiesta que vuelve todos los años y por lo tanto es un modo de celebrar que la Tierra ha dado otra vuelta alrededor del Sol y seguimos vivos. O sea, no hay otra. Pero en los últimos poemas ya la fiesta se dota de un contenido más cristológico, ya es el cumpleaños de Cristo. Por ejemplo, Estrella de Natividad. Y la forma es mucho menos ambiciosa, no son largos poemas discursivos con una rima
perfecta, son, a pesar de la división en espacios, son dísticos, mountain, band, world, athwart, steam, team, ajar, star, donde presenta el misterio, el pesebre. En la estación fría, en un pueblecillo acostumbrado al calor más que al frío, al horizontal más que a una montaña, nació un niño en una cueva para salvar al mundo. Soplaba el viento como solo lo hace en los desiertos en invierno, de lado a lado, horizontalmente. Para él todas las cosas parecían enormes. El pecho de su madre, el vapor por las fosas nasales del buey, Gaspar, Baltasar, Melchor, el conjunto de los magos, los regalos amontonados junto a la puerta entreabierta. Él no era más que un punto, y un punto era la estrella. Atento, sin parpadear, a través de nubes pálidas y extraviadas, sobre el niño en el pesebre, desde lejos, desde lo hondo del universo, desde su extremo opuesto, la estrella miraba al interior de esa cueva. Y era la mirada del Padre, pero Padre con F mayúscula. Aquí sí que está la Trinidad, está ya la humanidad, pero también la divinidad de ese Cristo que viene a salvar al mundo, se declara en la primera estrofa, y ese juego visual. El niño es un punto, la estrella es un punto, pero la estrella también es un ojo, es la mirada del Padre. Poemas ya que se atienen a esa pura presentación, pura narratividad del motivo navideño archiconocido, y que recreamos todos con los belenes todos los años, y donde la técnica se humilla, ya no se exhibe ese despliegue de otros poemas como el de 24 de diciembre de 1971, sino que es todo mucho más discreto, y el poeta ya se ha retirado del todo. No aparece yo por ninguna parte, no aparece Brodsky por ninguna parte, ni siquiera en tercera persona. Esto se lo debe no ya a Mandelstam, sino al otro poeta, y termino, que fue su referencia y que fue quien lo salvó de la Unión Soviética y quien le acogió, le presentó a su agente y le consiguió trabajo en la Universidad de Michigan en el 72, que fue Oden, un poeta por el que siento cierta predilección y que he traducido, y que decía que, Brodsky decía de él, que él nunca se ponía en el centro. Él era un testigo, Oden pensaba que él debía psicoanalizar a la civilización, tumbarla en el diván y aventurar un diagnóstico, no quizá una terapia, pero sí un diagnóstico, y que el tema de la civilización él nunca se situaba en el centro, hablaba siempre discretamente. Y quizá hay una cierta palinodia en estos poemas mucho más ceñidos al tema navideño en sí, en el último Brodsky, en la medida en que él también declara que, claro, que proyectar tu propio drama, como hacían en los poemas de la fase anterior, sobre el tema es un poco arrebatarles a los protagonistas del drama pues, su realidad, ¿no? Entonces él deja estar ahí a San José, a la Virgen, a los magos, al niño, los deja estar en esta última fase, digamos, se va callando y lo deja casi son villancicos, de ahí también esos dísticos un poco mucho más fácilmente asimilables a una poesía, al folclore, a una poesía tradicional, a la idea de villancico. En fin, quedan muchas ideas que se pueden sacar de aquí. Desde luego, lo que le sirve todo este discurso sobre la civilización a través del motivo navideño también es para huir de una poética autoproyectiva romántica, para dejar el yo atrás. Pero creo que es momento de dar paso a Federica y de callarme. Muchas gracias. Federica va poniendo el aparato la presento. Ella no tenía el gusto de conocerlo hasta esta mañana y tampoco lo he leído porque todo su libro está en italiano y no me ha dado tiempo a pedirlo. Lo que voy a decir está sacado del internet. Federica Bergamino es profesora asociada de Antropología y Literatura en la Pontificia Universidad de Roma de la Santa Cruz. Y ella, sobre todo, me da la impresión de que se dedicaba a filosofía, antropología y por ahí conecta con la literatura. Sus libros son Racionalidad y la libertad, en Santo Tomás de Aquino, La estructura del ser humano,
y capacidad del deseo para liberar, capacidad del perdón para liberar la historia. Tiene un ensayo que se llama Alicia dentro del espejo, literatura y conocimiento de realidad, y ahí está reseñado en alguna página web, se dice sobre este libro, no sé si ella ha hecho la contraportada, es que no lo sé, es todo confuso. La literatura es una forma sublime para humanizar el mundo. Escribir y leer literatura es un homenaje a la dignidad humana. Ella va a hablar sobre Dostoyevski. He estado leyendo estos 15 días otra vez a los hermanos Karamazov y es curioso que lo que he estado diciendo me ha iluminado mucho, muchísimo. He leído muchas veces a Dostoyevski, muchísimo, lo mismo que a Brodsky, y nunca se me había ocurrido pensarlo. Lo he dejado con ella porque de verdad Brodsky va de fuera adentro. Pone estampas muy objetivas, pero después ahí se mete ya la emoción y se personaliza. Dostoyevski es todo lo contrario, va de dentro a fuera. Es un analizador de corrientes, de experiencias, de psiquismo humano. Para un antropólogo supongo que eso será una delicia. Muchas gracias por esta presentación. Yo les pido perdón por mi voz y también por mi acento y voy a leer para que sea más claro y más correcto el español. Y he cambiado el título de mi ponencia porque trabajando los personajes he cambiado mi idea también de lo que me parecía interesante subrayar. Y bueno, lo que pasa con Dostoyevski es que en los años de detención él ha cambiado profundamente. Estos años han marcado una huella significativa en su alma y un cambio profundo en su perspectiva existencial. Vladimir Soloviev, amigo íntimo de él, en los discursos en su memoria, escribe que Dostoyevski salió de la cárcel espiritualmente regenerado y con unas verdades absolutamente claras en su cabeza. Una de estas es que la verdad universal tiene sus raíces en el sentimiento del pueblo, de todas las personas y no solo de unas cuantas, y que esta verdad tiene un significado religioso y está estrechamente conectada con la persona de Cristo. En estos años de encarcelamiento, el único libro que pudo leer fue un evangelio que le regalaron las mujeres de los decembristas, y parece que en aquel entonces su conversión tuvo su centro en la persona de Cristo. Cito: «He concebido en mí un símbolo de fe en el que todo para mí es claro y santo. Este símbolo es muy simple y suena así: creer que no hay nada más hermoso, más profundo, más simpático, más razonable, más virtuoso y más perfecto que Cristo. Y no solo hay, sino con amor celoso, digo que ni siquiera pueda verlo. No solo eso, sino que si alguien me mostrara que Cristo está fuera de la verdad, y si fuera cierto que la verdad está fuera de Cristo, entonces preferiría permanecer con Cristo en lugar de con la verdad». Sin entrar en los numerosos comentarios que suscitaron estas frases de Dostoyevski, sobre todo las últimas, hay algo que queda claro para él y que se refleja en su obra después de su vida en prisión. El Dios de Dostoyevski, su fe en Dios, tiene una cierta orientación cristocéntrica. Estudiosos contemporáneos de Dostoyevski, como la rusa Tatiana Kasatkina y el italiano Giuseppe Ghini, afirman que muchos personajes de Dostoyevski son personajes crísticos, o sea, personajes construidos sobre la figura de Cristo. En mi forma de ver, entre estos personajes crísticos se puede distinguir entre personajes que se hacen similares a Cristo, o sea, que tienden a Él, y personajes que de alguna manera representan a Cristo mismo. En mi opinión, existen tres personajes que representan a Cristo mismo y los encontramos en las tres últimas obras mayores. Se trata de Sonia en Crimen y Castigo. Sabemos que el epílogo de Crimen y Castigo está escrito cuando Dostoyevski está todavía en la cárcel. El príncipe Mishkin en El idiota y Alyosha Karamazov en Los hermanos Karamazov. Mi idea en esta ponencia es poner en evidencia los elementos comunes
que justifican esta representación de Cristo y los que los distinguen para resaltar algunas características del Dios de Dostoyevski. El primer personaje es Sonia. Aunque sea un personaje femenino y una prostituta, me atrevo a decir que el primer personaje cristológico de esta serie puede ser Sonia Semyonovna. Perdona, Alejandra, por mi pronunciación. Ella pertenece a una familia pobre, en ruina por causa de su padre, un ex asesor oficial que después de comprometerse en un segundo matrimonio contraído por mera compasión hacia una mujer, la madrastra de Sonia, se abandona a la bebida y despilfarra el patrimonio familiar. Sonia es la hija mayor y se ve obligada a venderse para mantener a los hermanos y a la madrastra. Su existencia se gasta en una oblación total para los demás. Ella no es del todo inocente, vende su cuerpo, vive en un estado de deshonra, piensa que no puede renunciar al chantaje, pero cree que hacerlo es un deber hacia su familia y acepta. Y aquí está escondida su rectitud, su profunda justicia. Es esta justicia lo que constituye la pureza de Sonia. Guardini escribe, ella sufre por sufrir esto que aborrece. Cuando Raskolnikov, el protagonista de la novela, el asesino de dos mujeres, denuncia la miseria de su vida, insinuando la idea de que tal vez la muerte sería preferible a semejante estado de vida, queda estupefacto por la reacción de la muchacha. En aquel momento él entiende que Sonia había sido atravesada por la tentación del suicidio, pero que en ella el amor había podido más. El amor por los hermanos y la madrastra era más fuerte que su deseo de dejar de sufrir. Y en este amor Dios desempeñó un papel central. Raskolnikov pregunta a Sonia, ¿rezas mucho, Sonia? La muchacha guardó silencio. Él, de pie a su lado, esperaba una respuesta. ¿Qué habría sido de mí sin la ayuda de Dios? Había dicho esto en un rápido susurro. Al mismo tiempo lo miró con ojos fulgurantes y le apretó la mano. ¿Pero qué hace Dios por ti?, siguió preguntando el joven. Sonia permaneció en silencio un buen rato. Parecía incapaz de responder. La emoción henchía su frágil pecho. «Calle, no me pregunte. Usted no tiene derecho a hablar de estas cosas», exclamó de pronto mirándole severa e indignada. «Dios lo puede todo», dijo Sonia bajando de nuevo los ojos. En la traducción italiana dice Dios lo hace todo. Aquí, a mi manera de ver, se percibe la relación de total dependencia de Dios por parte de Sonia. Ella no tiene nada, todo lo recibe de Él, como el Verbo. Toda su bondad y su dedicación son de Dios, y ella es consciente de ello. Hay un centro interior de su vida, invisible pero sólido, es Dios. Por eso puede vivir para los demás en una actitud de aceptación y comprensión constantes de la fragilidad humana. Sonia defiende incluso a su madrastra frente a Raskolnikov, quien la acusa de haberla forzado para deshonrarse. Esta actitud de profunda magnanimidad hacia los que la golpean resalta el amor de misericordia de Sonia. Este amor revela su especial sensibilidad hacia la debilidad humana. Donde la encuentra, ella acude. Es esta dimensión de su amor la que le hace posible amar profundamente a Raskolnikov. Él, llegado como por casualidad al seno de su familia, se compadece de la vida miserable de sus integrantes y se vuelca en la solución de compromisos y dificultades que los apremian. A Sonia le es suficiente ver esta compasión de Raskolnikov para volcar en él su amor total e incondicional, hasta seguirlo a Siberia tras la condena. Y cuando el joven le confía que es un asesino, su amor no solo no dudará, sino conservará todas las características del sacrificio incondicional que la caracteriza. Y es precisamente en este diálogo en el que Raskolnikov desvela poco a poco su pecado, donde se revela la fuerza sobrenatural de Sonia, que no juzga ni se amedrenta ante el mal. Cuando al fin Raskolnikov le confiesa que es un asesino, ella de pronto se estremeció,
como si la hubiera asaltado un pensamiento espantoso. Lanzó un grito y sin que ni ella misma supiera por qué, cayó de rodillas delante de Raskolnikov. «¿Qué ha hecho usted? ¿Pero qué ha hecho usted?», exclamó desesperada. De pronto se levantó y rodeó fuertemente con los brazos el cuello del joven. Raskolnikov se desprendió del abrazo y la contempló con una triste sonrisa. «No lo comprendo, Sonia. Me abrazas y me besas después de lo que te acabo de confesar. No sabes lo que haces». Raskolnikov no puede entender el amor de Sonia, un amor que sufre por su infelicidad, pero ella explicita la lógica de su amor. Ella no lo escuchó, gritó enloquecida: «No hay en el mundo ningún hombre tan desgraciado como tú», y prorrumpió en sollozos. Un sentimiento ya olvidado se apoderó del alma de Raskolnikov. No se pudo contener. 2 lágrimas brotaron de sus ojos y quedaron pendientes de sus pestañas. «¿No me abandonarás, Sonia?», preguntó desesperado. «No, nunca, en ninguna parte. Te seguiré a donde vayas». «Señor, Señor, qué desgraciada soy. ¿Por qué no te habré conocido antes? ¿Por qué no has venido antes? Dios mío». «Pero he venido». «Ahora. ¿Qué podemos hacer ahora?» «Juntos, siempre juntos», exclamó Sonia volviendo a abrazarle. «Te seguiré al presidio». Sonia es la mujer que pone a Raskolnikov en contacto consigo mismo. Es la mediadora entre él y él mismo, entre él y la sociedad, entre él y Dios. Por su amor logra su confesión y hace que él llegue a decirse la verdad a sí mismo y que vaya a constituirse. Y al final, su mismo amor logrará su redención, el acercarse de Raskolnikov a los demás prisioneros y a Dios. Los rasgos característicos de esta figura cristológica aparecen claros: una relación especial con Dios en la que Dios es el dueño de su vida y la fuerza que ella tiene, una compasión profunda y clarividente que intuye la fragilidad del otro y comprende la raíz de los comportamientos degradantes, la profunda humildad de una vida que no tiene otra finalidad que ser de apoyo a los demás, para que ellos vivan una vida mejor, su amor a la verdad y la consiguiente fuerza para ponerla en práctica con una oblación total. En Sonia encontramos la idea que Cristo mismo dijo a los fariseos: «Los publicanos y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos». Y la idea cristiana que Dostoyevski asume, según la cual los pobres, los más indefensos y débiles, son los que pueden entender y vivir el reino de Dios. A estos se revela Dios y Dios se revela en ellos. El segundo personaje es el príncipe Mishkin. En sus cuadernos, Dostoyevski lo llama 3 veces explícitamente el príncipe Cristo. Y sabemos que el intento del autor, al escribir El idiota, ha sido precisamente el de presentar al hombre perfecto, al hombre absolutamente bello, al inocente. Se trata de un personaje controvertido y difícil de entender, tanto por su forma de ser como por el éxito de sus acciones. Romano Guardini explica que Mishkin es el símbolo de Cristo, no Cristo mismo. Mientras que René Girard subraya que el primer modelo del Cristo del príncipe Mishkin es un Cristo más romántico que cristiano, aislado de los hombres y del Padre, un Cristo impotente que no puede salvar a los hombres y muere por completo. Rowan Williams, el teólogo Rowan Williams, sigue la misma línea de René Girard y explica que lo que pasa con la figura del príncipe es el efecto que la misma escritura tiene sobre el objetivo inicial del autor. Es inevitable que una novela, dice él, no puede reproducir la total gratuidad del hombre Dios. Aunque yo entienda y comparta en parte estas consideraciones de estos ilustres estudiosos, me atrevo a decir que esta misma reacción podría ser buscada deliberadamente por Dostoyevski al crear su príncipe Cristo. Alguien que en la tierra no es entendido, alguien que a los ojos del mundo es un fracaso completo, muere en la cruz. Algo parecido al Cristo que se presenta en la leyenda del Gran Inquisidor. Dostoyevski en las primeras páginas de su libro así lo presenta. Tenía 26 o 27 años, era de estatura algo superior a la media, peinaba rubios y abundantes cabellos, tenía las mejillas muy demacradas y una fina barba en punta, casi blanca a fuerza de rubia.
Sus ojos azules, grandes y estáticos, mostraban esa mirada dulce, pero en cierto modo pesada y mortecina, que revela a determinados observadores un individuo sujeto a ataques de epilepsia. Sus facciones eran finas, delicadas, atrayentes y palidísimas, aunque ahora estaban amoratadas por el frío. Un viejo pañuelo de seda anudado contenía probablemente todo su equipaje. Las primeras noticias que tenemos del príncipe son de un joven enfermo, delicado y pobre. Paulatinamente se nos brindan ulteriores detalles, como que viene de Suiza, donde ha vivido para recuperarse de la enfermedad, y que va hacia San Petersburgo, donde vive su única pariente, la generala Lisaveta Prokofievna Yepanchina. Es huérfano de padre y de madre, nada se sabe de su origen ni de su historia. En las relaciones que entreteje cuando llega a San Petersburgo, la actitud del príncipe refleja un constante desinterés hacia sí mismo. Está constantemente volcado hacia los demás, hacia lo que los demás sufren, también cuando provocan un daño a otros, como en el momento en el que el príncipe sale en defensa de Vania, la hermana de Gania, haciéndose acreedor de un bofetón por intrometerse entre él y la hermana. Esta es la reacción del príncipe. Mishkin palideció, miró a Gania fijamente después del bofetón, miró a Gania fijamente con una viva expresión de reproche. Sus labios temblorosos hicieron un esfuerzo para hablar y al fin se contrajeron en una extraña sonrisa. Es igual, siendo a mí no me importa, pero no habría tolerado que maltratase a su hermana, murmuró al fin. Y luego, como si al ver a Gania le causase dolor, se apartó de él, cubriéndose el rostro con las manos, se retiró a un rincón, volvió el semblante hacia la pared y murmuró con voz entrecortada: «Esta acción ha de avergonzarle mucho, Gabriel Ardalionovich». Es impresionante ver cómo el príncipe sale al encuentro del otro sin defensa alguna y con absoluta fe en los seres humanos. La que parece ingenuidad se puede interpretar también como inocencia. El príncipe se relaciona con cualquier persona con extrema confianza y no hace caso a las diferencias sociales. Habla con el camarero como con el general. Atrae a los niños y él mismo se siente y parece un niño a veces. Lee dentro de los corazones, es compasivo de la fragilidad, se siente atraído por las personas perdidas que necesitan salvación. María, la enferma suiza que trabaja con el pastor, a quien ayudará a morir rodeada por el cariño de los niños de su pueblo, y Natasia Filipovna, la hermosa mujer que atrae al príncipe por su sufrimiento y que constituirá el principal objeto de su compasión a lo largo de la historia. La primera vez que el príncipe mira a Nastasia Filipovna es a través de un retrato, contemplando otra vez aquel rostro que tenía de notable no solo su belleza, sino algo más imposible de definir. El príncipe tornó a recibir una sensación muy fuerte, más fuerte todavía que la primera. El orgullo y el desprecio, por no decir el odio, se acusaban en aquel semblante femenino con intensidad extraordinaria. Pero a la vez se desprendía de él una sorprendente expresión de ingenuidad y confianza, contraste que producía un sentimiento casi compasivo. La deslumbrante hermosura de Nastasia Filipovna tenía un carácter extraño. El rostro era pálido, las mejillas poco menos que hundidas, los ojos ardorosos. Extraña belleza aquella. Y cuando la generala le pregunta si le gusta la belleza de Nastasia, él responde: «Sí me gusta», repuso él, no sin cierto esfuerzo. «Pero esta clase de belleza precisamente, esta precisamente. ¿Por qué? Porque en ese rostro hay una expresión de intenso sufrimiento», articuló casi involuntariamente al príncipe, más bien hablando consigo mismo que a su interlocutora. Esta mujer bellísima, abusada en su juventud, que lleva esta herida con orgullo y desprecio, será el objeto principal de la compasión del príncipe. Él intuye su dolor y la fragilidad enmascarada en su orgullo, en su ironía, y se ofrece como su esposo únicamente para protegerla, para salvarla. Pero ella no quiere casarse con el príncipe. Nunca logra considerarse digna de tal amor, de tal inocencia, aunque frente a la conmovedora declaración de amor del príncipe, ella afirmará: «Por primera vez en mi vida he visto a un verdadero hombre».
Pero ver a este hombre no facilita la salvación de Anastasia. El desprecio que tiene hacia sí misma no le permite aceptarse y hacerse salvar. Con ella el príncipe fallece, y fallece también con Aglaya, la hija menor de la generala, que lo ama, pero que se siente rechazada por él cuando Mishkin elige a Anastasia con el intento de salvarla. El príncipe se revela entonces impotente frente a la felicidad de las personas que ama. Esta impotencia, la ingenuidad, su forma de portarse, a veces fuera de contexto, es lo que hace difícil ver en el príncipe la figura de Cristo. Las 2 primeras veces que he leído El idiota, pensaba que esto no era Cristo. Hay siempre una ambivalencia en él. Es bondadoso, humilde, valiente, atrae, pero al mismo tiempo su misma actitud crea distancia, separación. Parece fuera del hogar, lo llaman idiota. Quiere, pero su amor se vuelve impotente hacia los que ama, no logra protegerlos. ¿Es esta una figura posible de Cristo o es el fracaso del experimento de representar a un hombre perfectamente bello en una novela? En la lectura que propongo, Mishkin encarna la parte divina de Cristo, la parte que no encuentra victoria en la tierra, que no es comprendida por los hombres. En él encontramos unas características similares a las de Sonia, un amor total hacia el otro, incondicionado, compasivo, que defiende al débil, al pecador, pero condena el pecado, una inocencia pura, una vida vivida sin pensar en sí mismo, sino orientada a la salvación del otro. Un débil y necio del mundo, lo llaman idiota. Pero el idiota, a diferencia de Crimen y Castigo, termina mal. El príncipe fallece en su empresa, así como Cristo fallece en la tierra. Mientras que la muerte de Cristo en la cruz es pública, tenemos que acordarnos que su resurrección es privada. Se revela solo a algunos y todo el mundo piensa que se lo han llevado del sepulcro los discípulos. El idiota, más que cualquier otra obra de Dostoyevski, podría obedecer a la idea que el reino de Cristo no es de este mundo, que su victoria no está en la vida terrena, se manifestará en su gloria en otro momento. La tercera figura cristológica, en mi opinión, es Alyosha Karamazov. Si Mishkin representa la parte divina de Cristo, también por la inmovilidad del personaje que no tiene cambios a través de toda la novela, en Alyosha se revela la dimensión humana, que implica un crecimiento y un desarrollo. No es un caso que Dostoyevski lo considere el héroe de los hermanos Karamazov, y como héroe presenta unos rasgos peculiares descritos del modo siguiente. Alyosha amaba a sus semejantes, y sin que nadie le tomara por tonto, tuvo fe en ellos durante toda su vida. Había en él algo que revelaba que no quería erigirse en juez de los demás. Incluso parecía admitirlo todo sin reprobación, aunque a veces con profunda tristeza. Desde su infancia, Alyosha había contado con la estimación de todo el mundo. Y aunque le gustaba aislarse para soñar, leer en un rincón, durante sus años de colegial gozó de la estimación de todos sus condiscípulos. No era travieso, ni siquiera alegre, pero al observarlo se veía enseguida que no era un niño triste, sino que poseía un amor apacible e invariable. No quería ser más que nadie. ¿Acaso por esta razón a nadie temía? Tampoco conocía el rancor. Una hora después de haber recibido una ofensa, dirigía la palabra al ofensor con toda naturalidad, como si no hubiera pasado nada entre ellos. No es que diera muestra de haber olvidado la ofensa ni de haberla perdonado, sino que no se consideraba ofendido, y con esto se captaba la estimación de los niños. Este chico no es como los demás. Hay una distancia entre él y los otros niños, pero todos lo quieren. Diversamente del príncipe, Alyosha se nos presenta en una familia. Conocemos el padre y la madre, y también a su padre espiritual Zósima, y el profundo influjo que ejercitó con su vida y sobre todo con su muerte. Sabemos que antes de la muerte de Zósima, Alyosha es un chico puro, delicado, amable, como en la descripción que acabo de leer, pero incierto, temeroso de vivir en el mundo. La muerte de Zósima, con la humillación que lleva consigo, porque el cuerpo del maestro considerado santo no ofrece prueba evidente de la santidad, sino al revés, facilita una experiencia mística de Alyosha
que lo hará fuerte y capaz de ayudar a los hermanos. Es impactante el papel de mediación que tiene este personaje con casi todos los personajes de la novela. Los hermanos, el padre, Grushenka, Katrina Ivanovna, el capitán Snegirev y el hijo, el pequeño Ilyusha, en su relación con Kolya. La presencia de Alyosha es discreta, casi silenciosa. A veces su amor es impotente, como el del príncipe, porque en primer plano siempre está la libertad del otro. Nunca impone su verdad o juzga. Su misma presencia ayuda a los demás a ponerse en contacto con la verdad sobre sí mismos. Esto se nota, por ejemplo, en el diálogo con Iván antes de que se vaya la víspera del asesinato del padre, cuando pregunta: ¿de veras te vas enseguida? Sí. ¿Cómo terminará la querella entre Dmitri y nuestro padre? Preguntó Alyosha inquieto. Esta idea te tiene obsesionado, replicó Iván sin ocultar su irritación. ¿Qué puedo hacer en este asunto? ¿Acaso soy el guardián de Dmitri? Sonrió amargamente y añadió: es la respuesta de Caín a Dios. Esto estabas pensando, ¿verdad? Pero qué diablo, yo no puedo quedarme aquí para vigilaros. He terminado mis asuntos y me voy, ¿no? Y después el padre muere, ¿no? Justo porque Iván se va. O cuando evidencia a Katerina Ivanovna la farsa que está recitando con Iván porque no quiere admitir que lo ama y que en realidad quiere rescatarse de la humillación sufrida por Dmitri. Alyosha es el único de los hermanos Karamazov que está realmente en contacto con la realidad. El único que sabe relacionarse con todos porque su mirada no está estropeada por el miedo o la ira defensiva y puede superar la exterioridad y descifrar a los otros desde su interioridad, poniendo en acción conductas que ayudan y que cuidan. En su caso, como en el de Sonia y del príncipe Mishkin, no tenemos nunca una victoria definitiva del bien sobre el mal, de Cristo sobre el demonio. Siempre se necesita el claroscuro de la fe propia de la existencia terrenal. Pero en los hermanos Karamazov, a través de Alyosha, se respira esperanza, como en Crimen y Castigo, a través de Sonia. Es la esperanza de quien ve que el mal no tiene la última palabra y que la aceptación del límite es la base para la superación redentora. Alyosha, aceptando a toda persona por lo que es, permite que cada uno se acepte a sí mismo con sus propias limitaciones y por eso acepte a los demás y facilite aquella hermandad que es el ideal humano y divino de Dostoyevsky y la esperanza de la vida de los seres humanos. Podemos así ver que el Dios de Dostoyevsky en los tres personajes descritos tiene unas características comunes. Los tres son débiles. Sonia es una prostituta, el príncipe un enfermo, Alyosha un tímido. Humildes, compasivos, mediadores entre Dios y los hombres. Tienen una caridad delicada, una capacidad de estar presente cuando se les necesita, una amabilidad discreta y paciente, una fe inquebrantable en la bondad de los seres humanos y la total ausencia de defensas respecto a ellos. Y precisamente estas características logran crear como una distancia entre estos personajes y el lector, a quien resulta difícil por esto identificarse con ellos y entenderlos hasta el fondo. Es más fácil identificarse con Raskolnikov y su sentido de culpa, con los caprichos de Aglaya o el orgullo de Nastasia, o con los miedos o la furia rebelde de Dmitri. Las acciones y reacciones de Sonia, del príncipe o de Alyosha nos trascienden por completo, no son asimilables a las de un ser humano, tienen algo diferente. En conclusión, creo que se puede decir que el Dios de Dostoyevsky, así como se nos revela en estos personajes, es un Dios infinitamente misericordioso, humilde, pero sobre todo escondido en su divinidad. Su lógica es de otro mundo. Su potencia late en los corazones de los pequeños y no se manifiesta a la mayoría. Actúa en el mundo a través de los necios del mundo. Su acción es silenciosa y en muchos casos parece o es realmente un fracaso. No es aceptada ni comprendida. Gracias. Pues si alguien quiere preguntar algo, es la ocasión.
En cuanto a la primera, voy a leer a Brodsky, porque o sea, yo eso creo que es una de las... O sea, que ya hay un segundo, digamos, convencido, ¿no? Porque todo lo que los poemas que has comentado y tal, pues la verdad es que me han gustado, ¿no? Luego, por ese lado, misión cumplida, ¿no? Pero yo lo que quería era comentar algo a propósito de una frase, sobre todo, que has dicho al final. Me ha gustado mucho tu conferencia, me ha parecido muy sensible también y muy profunda, ¿no?, la ponencia. Has dicho, al final, el mal no tiene la última palabra, ¿no? Y a mí me parece que precisamente es la fuerza de la bondad, lo que en esos tres personajes crísticos también elegidos, ¿no?, pues es lo que demuestra Dostoyevski en un mundo, en un momento en donde en realidad la bondad, pues, bueno, estaba de capa caída en cuanto a la fuerza, ¿no?, que puede suponer. El mundo del superhombre nietzscheano, el mundo del, en fin, la filosofía, el pesimismo schopenhaueriano, la novela naturalista, ¿no? Es decir, está potenciando precisamente pues, que la bondad, que es la maldad, ¿no?, la que prima. Por ejemplo, Flaubert incluso, ¿no? Charles Bovary es un hombre bueno, es un tonto, ¿no?, en realidad, y nos lo hace ver como un pobre tonto, ¿no? Y otros personajes suyos, recuerdo la Félicité de Un cœur simple, un corazón simple y tal, y también es una criada muy buena, pero es tonta, ¿no?, en realidad. Entonces, Dostoyevski lo que hace ver, creo yo, es la fortaleza de la bondad, ¿no? En el caso del príncipe Mishkin yo le veo bueno, se ha comentado mucho, ¿no?, un contenido muy quijotesco, ¿no? Es decir, es el hombre, que además es su libro favorito, ¿no?, el del príncipe Mishkin, el libro favorito es el Quijote y tal. Y entonces ahí en realidad es el que le llaman el idiota, pero es el idiota admirado por todos, admirado por muchos, ¿no?, que demuestra la nobleza, ¿no?, en esa tal. Y luego Alyosha me parece un personaje maravilloso, porque además Dostoyevski siempre lo pone en las situaciones más difíciles, ¿no?, donde es muy difícil que la bondad no sea ñoñez o no sea claudicación, y en ningún caso lo es, ¿no? Es decir, Alyosha siempre está en el punto de la bondad absoluta, pero la fortaleza, ¿no?, también absoluta y tal, ¿no? Y ese final, donde los niños, les está diciendo a los niños, ¿no?, que van al entierro de ese otro niño y tal, que recuerden ese momento porque eso es un buen recuerdo que van a tener para toda su vida, que va a ser muy difícil y que les va a redimir, no solo un buen recuerdo puede redimir toda una vida y tal, ¿no? A mí me parece que esa reflexión de la fuerza de la bondad en Dostoyevski, en ese mundo en el que todavía estamos hoy, ¿no?, en donde parece que la maldad es más fuerte, me parece súper interesante, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y René Girard, por ejemplo, habla de las tentaciones de Alyosha, ¿no? Hace un paragón con las tentaciones de Alyosha y las tentaciones de Cristo. Porque la verdad es que todo el rato está tentado, pero no cae nunca. Pero no cae. Nunca. Pero no cae. Es admirable, ¿no? Es el límite en el que se pone siempre de volverse débil o tonto. Absolutamente, ¿no? Y se nota esta fuerza que tiene de la gracia justo en este momento místico, ¿no?, que es un regalo de Zósima, ¿no?, de su padre espiritual muerto, ¿no? Es impresionante esto, ¿no? Bueno, tiene seguro la fuerza de la gracia. Ayer, cuando hablábamos de esto, ¿no?, de si la literatura puede representar a Dios, ¿no? Si Dios es mímesis, ¿no?, es representación, o está Dios allí, o es Dios. Bueno, yo leyendo, ¿no?, algunas cosas de Dostoyevski, se tiene la experiencia de algo de Dios, ¿no? O sea, y por eso también cambié mi planteamiento, ¿no?, porque al inicio pensaba que era un creciendo de la figura de Cristo, y el culmen, no, la cumbre, era Alyosha. Pero trabajando los personajes vi que no era así. O sea que Alyosha, que hay un crecimiento del personaje cristológico, cómo se relaciona a la gente que se relaciona. Alyosha se relaciona con todos. Sonia se relaciona solo con Raskolnikov y con los hermanos y la madre, ¿no? El príncipe un poco más, ¿no?, pero en Alyosha tenemos como una orquesta, ¿no? Y cambié porque la verdad es que Cristo siempre está con unos tratos muy fuertes en los tres, en mi opinión, ¿no?, por supuesto. Gracias. Pues sí, yo sí que iba a decir. Bueno, muchísimas gracias a los dos ponentes.
que me ha gustado muchísimo las dos cosas. Y bueno, primero quería comentar súper rápidamente una cosa de Brodsky que nunca se me ha ido a la cabeza, aunque sí que pues en unas cuantas ocasiones leí los poemas navideños y el poema de la gente que está escogiendo regalos, etcétera, y la estrella que se está mirando ya, que aparece en el cielo, parece un poco sintónica a un poema de Winston Hugh Auden, de la más famosa, de Un musée de Beaux-Arts, porque también hay ese como dos planos, el plano de la gente y el mundo cotidiano que va por sus quehaceres y mueve, pero en caso de Auden está presentando a una tragedia casi cósmica, y en Brodsky se está presentando la Navidad, ¿sí? Un acto sacramental que igual también se ve un poco como se hace un poco más optimista en esto. Mucho más Brodsky que Auden, desde luego, sí. Sí, bueno. Y otra cosa sobre El idiota, que me interesa muchísimo el tema también, porque sí que en Rusia también se trata con muchísimo respeto a las figuras cristianas que crea Dostoyevsky. Y cuando tú mencionaste el retrato de Myshkin, es que parece muchísimo también a la descripción del retrato de Cristo de Golbein, que está en la tercera parte del Idiota, y cuando hay un diálogo entre Myshkin y quien está diciendo que el Cristo es tan humano en este dibujo que en esta pintura, que sí que parece muerto, y es lo más trágico y lo más desconcertante, ¿sí?, de esta pintura. Y es que ahora... Un hombre podría perder la fe ante ese Eso cuadro. es, sí, eso es. Y pensé en esto, que seguramente es lo que planteaba Dostoyevsky. Y es muy interesante que todas sus figuras cristianas no deben vencer a nada, porque están dentro la tradición de los santos inocentes, de también una tradición rusa de los simples, como que son la gente de Dios, sí, que aunque pueden parecer no solo inocentes, sino idiotas, sino ser agresivamente contra el pecado humano y figuras provocativas, figuras que provocan siempre, porque en este caso Myshkin más que Alyosha y más que Sonia es provocador, porque lo que pasa es que es así, muy angélico, pero de modo muy específico. Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias por las ponencias. Muy interesante este comentario. Sí, no voy a añadir solo, bueno, esto de la tradición de los santos inocentes no lo había pensado, pero es muy acertado. En los retratos, me parece que la figura de Myshkin respecto al Cristo de Holbein, el Cristo de Holbein es muy humano, ¿no?, muy carnal, mientras que la figura de Myshkin es muy espiritual, ¿no? Es flaquito, es rubio, ¿no? O sea, entonces este contraste a lo mejor, ¿no?, entre la dimensión espiritual y la dimensión carnal, que yo creo que Dostoyevsky tiene un poco de esto, ¿no? O sea que para subrayar la dimensión espiritual a veces marca unas tintas, ¿no? No sé si dice así. En italiano se dice marca le tinte, ¿no? ¿Se dice igual? Ok, no. Sí, igual por eso puede ser que parece aún
más medieval en Eso, su retrato. eso. Y eso es lo que tiene que ver con santos inocentes de la Eso. tradición Sí. rusa, de esos Sí. blazheny, Sí. que son locos, así. Sí, gracias. Yo, para Federica, bueno, probablemente estás, yo creo, informada, o bueno, al menos es mi percepción. Yo creo que en España se ha leído mucho Dostoyevsky. Y en concreto yo lo he leído con 15 años y nunca podría olvidar la huella que me dejó leer toda la obra de Dostoyevsky. Qué bien. Estoy contenta porque yo también con mis alumnos que lean Dostoyevsky. Muy bien, gracias. Muy buenas. Bueno, como dije antes, también enhorabuena a los ponentes. Es una pregunta que quisiera formular a don Gabriel sobre la figura de Brodsky. Él, en la introducción que ha hecho, él es judío, pero no sé si él abraza la fe católica. Es que no. Entonces, la pregunta es, ¿por qué escribe los poemas navideños? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Qué es lo que le mueve a hacer Lo eso? que he intentado responder Sí. era la pregunta. Bueno, pues porque él, heredero de Mandelstam por un lado y heredero de Oden por otro, tiene como tema la civilización, la marcha de la civilización, lo cual le sirve para huir de esa poética romántica que no le satisface, individualista, autoproyectiva, egoísta si se quiere, y para hablar de temas colectivos, públicos y de la marcha del tiempo, pues qué mejor que remitirnos al origen del tiempo, del calendario y al acontecimiento central de esa civilización, que sería la Navidad. Yo creo que va por ahí la cosa. También porque, en cierto modo, es un recordatorio de la naturaleza de la propia poesía, y él es muy consciente de eso, de que la poesía se hace con tiempo, pero también contra el tiempo, y tiene una temporalidad propia. Un poema inaugura un tiempo distinto, del mismo modo que cuando se dice "El Señor esté con vosotros", empieza un tiempo distinto. Y un poema es como una partitura que puede ser actualizada N veces, ¿no? Y entonces esa idea de luchar contra la pura linealidad, que haya un tiempo lineal, pero también un tiempo cíclico, tiene mucho que ver con la idea de Navidad, de otra vez, y que él se somete a eso, y otro año voy a escribir otro poema navideño, y otro año, ¿no? Y que está celebrando la vida, y bueno, y también está celebrando al final el cumpleaños de alguien que afirma ser la vida. Lo digo porque hemos hablado de 3 poemas y como usted dice, el tercero es el más logrado, el que tiene más contenido navideño, por así decirlo. Puede ser también un atismo de una supuesta conversión, no conversión, o un encuentro, no sé, encuentro místico, apertura a lo trascendente, no lo sé. Ya. Si él, en ese tercer poema, dice... Él dice cosas muy poco fiables en las entrevistas, sobre todo, yo creo, y muy discrepantes entre sí. Un día calvinista, otro día pagano. Sobre todo, lo importante es que, ¿qué más da? Porque el que habla no es tanto el poeta cuanto el lenguaje o la poesía. Y lo que igual no se escribe poesía para rezar uno mismo, sino para que otros recen. Es decir, ¿estaba realmente Santo Tomás tan arrobado cuando escribió el Adoro te devote? Pues igual no. Lo importante es si yo puedo rezar con eso, ¿no? Entonces él deja eso, y entonces él fía mucho en la objetividad de aquello, y que nosotros podemos actualizarlo y vivirlo, y ya está, y que el lenguaje es ese receptáculo de la historia, ese hilo conductor de la civilización, cargado de notación y de connotación, que no le pertenece al poeta, sino a todos, ¿no? Entonces, da igual, da igual lo que fuera, quiero decir, afectos literarios, ¿qué más da? Solo quería añadir un poco sobre catolicismo como, si no la fe, entonces la no sé, estética de Brodsky, porque habla mucho, y por ejemplo, en sus diálogos con Solomon Volkov y en su obra también muchas veces se ve su amor por la belleza pura que encuentra en catolicismo, porque en la ortodoxia hay muchísimas cosas bellas, todo, pero la belleza siempre
es menospreciada frente al dolor y a la búsqueda espiritual. Y es muy interesante que Dostoyevsky, tanto como Brodsky, estaban buscando la salvación tras la belleza. Sí, ahí está. Él tiene varios ensayos sobre historia. Y ahí se ve claramente uno que es Vuelo a Bizancio, que es, entre otras cosas, este tema. El tipo de belleza oriental del que estás hablando tú es el icono. Sí. Y él es muy del 400 y el 500, y de un poeta que va muy del lado de lo que ha dicho José Julio, de que él va de fuera a adentro, y por lo tanto Dante, la plasticidad Sí. de Dante, que es capaz de hablar de realidades puramente sobrenaturales, con O una el carnalidad Giotto en fantástica, la arquitectura. es un Sí. poeta muy importante para él, ¿no? Entonces, esa es la idea de belleza que tiene él, y claro, y en este caso le lleva a quedarse al borde de la fe, y en el poema desde luego hay fe, no sé si en él, pero él habla de un niño que es el verbo y que ha nacido para salvar el mundo. Sí, Sí, o sea, y que parece... la belleza le conduce, desde luego. Sí. Que es esto lo que ve como belleza también, por eso. Sí. Deberíamos autoexpulsarnos porque hay gente que tiene que hablar, ¿no?